¿cómo estás? Soy la doctora Luga y te voy a hablar de postulados de Coe. Capaz no sabes qué son esos, pero los postulados de Coe fueron creados por Coe. Coe es un microbiólogo muy viejo, muy famoso. Miren esa imagencita que está ahí, hermosa de Coe. Y adentro de los postulados de Coe tenemos distintas reglas de los postulados. Y la idea de Coe fue, yo quiero probar que esa patología, por ejemplo una gripe o una diarrea, está siendo causada por un microorganismo. Pero no puedo probarlo porque todavía no tenemos un microscopio. O no puedo probarlo porque es 1800. Entonces, lo que hizo Coe fue crear unas reglas que se usan hasta hoy, por ejemplo, para las bacterias siguen vigentes, que se usa hasta hoy para probar que una patología es causada por un microorganismo. Entonces, cuando hacemos los postulados de Coe, vamos a pensar que el primer postulado es que el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausentes en los sanos. O sea, si yo tengo un ratito sano y saco sangre, no puedo ver el agente causor de la enfermedad. Pero si yo tengo un ratito enfermo, en este caso muerto por la patología, voy a mirar el microscopio y lo voy a ver. Ese es el primer postulado de Coe. El segundo postulado de Coe es que puedo aislar ese microorganismo en cultivo y tiene que volver a crecer. O sea, que lo voy a poner en cultivo y lo voy a crecer. Por eso acá como que ya queda medio para los virus, pero sí sigue siendo vigente para las bacterias. Entonces lo cultivé. El tercer postulado ya es un poco más triste porque involucra causar enfermedad, pero bueno, así se creó la ciencia. Lo que tengo que hacer es retirar mi patógeno de ese cultivo y inocular en otro ratoncito sano. Y si yo inoculo en otro ratoncito sano, ese ratoncito tiene la misma patología que el primer ratoncito enfermo. O sea que yo estoy causando la misma patología en una persona sana que ya tenía aislada. Entonces, como que de vuelta volvimos a ese ratoncito. Y el cuarto postulado es que cuando yo agarro ese segundo ratoncito enfermo y le saco sangre, voy a ver el mismo agente infeccioso. Entonces ahí estoy probando que esa patología está causada por ese agente. Entonces ponele, si tengo una meningitis y vamos a una cosa más fácil. Si yo tengo una faringitis, saco de la faringitis esa bacteria, la cultivo y la vuelvo a inocular en otra persona, yo sé que esa bacteria causa esa faringitis. Obviamente hoy en día tenemos formas mucho mejores de diagnóstico, pero los postulados de Coe por un lado son por el punto de Choice y por otro lado es una buena intención de saber la historia de la microbiología y cómo llegamos a las cosas que tenemos el día de hoy. Porque hoy en día sabemos que muchas patologías causan en la clínica misma sabemos, ese es un tema, es ese virus o ese tipo de faringitis es esa bacteria o ese tipo de clínica es un cierto microorganismo usando postulado de Coe. Es cosas que heredamos de nuestros padres de la microbiología. Entonces está bueno conocerlos. Después entonces hubo los postulados de Rivers, que son postulados de Coe modificados. Y los postulados de Rivers lo que modifica es que no podemos aislar un virus en un cultivo normal de bacterias. ¿No? Si pones un virus en una sangre no va a crecer. Entonces aislamos el virus, pero no lo aislamos en un cultivo normal, sino que aislamos un cultivo celular. Los cultivos celulares normalmente tenemos proles de células que son de hace siglos atrás, pero también se pueden hacer cultivos celulares nuevos usando ratoncitos o usando algunos otros seres vivos. Después, entonces, adentro de lo que son los virus, le tenemos que hacer la prueba de tamaño por filtrado. Esa prueba, en realidad, habla también de la historia de la medicina, porque en un momento hablaban de los virus como agentes filtradores, porque se usaban para limpiar los cultivos, para limpiar todo, se usaban unos filtros de barro. Hoy en día ya no se usa eso, pero se usaban unos filtros de barro y esos filtros, los virus eran capaces de pasar por ellos. Entonces quedaron como agentes filtradores. Y lo mismo, la producción de la enfermedad comparable con el virus cultivado es inoculado. De vuelta volvemos al tercer postulado de Coe. Y el cuarto también es lo mismo, volvemos a aislar.
Lo que cambia entonces sería el segundo postulado, que lo vamos a aislar en un cultivo solar y no en un cultivo de agar. Hasta acá llegamos con nuestro tema de postulados de Coe, postulado de Rivers, y no dejes de seguirme para acompañarme y conocer más cosas de microbiología, además de saber que tengo mis cursos de microbiología para ayudarte a aprobar esa materia hermosísima en la carrera de medicina.